Me llamo Nora Wanton, tengo 11 años y vengo de Granada. Con 3 años y 8 meses me apuntaron para empezar a tocar el piano. Alrededor de 2 años después, con 6 años, empecé la guitarra clásica. Y con los 8 empecé a aprender la técnica vocal. Por mí yo tocaría todos los instrumentos del mundo, pero tengo poco tiempo para hacer todas las cosas. Me gusta toda la música en general, Tchaikovsky, Chopin, Liszt y Rachmaninoff. Pero sí que hay un artista que me gusta más, que es Bruno Mars, porque mezcla todo género de música, rock, blues. Yo nunca le he preguntado qué haría de no existir la música, no, pero imagino su respuesta. Su respuesta es eso, hacer música y sentirse alegre, contenta, cómoda. Yo creo que la música es parte de mí y que sin ella mi carácter no sería así. Aquí tengo a mi lado a Ever, que es el padre de Nora, y yo la verdad es que lo veo muy tranquilo y yo creo que es que tú estás más que acostumbrado a este tipo de situaciones y de escenarios, ¿verdad? Sí, no es que esté tan acostumbrado a ese tipo de escenario. Es cierto que esta es la primera vez que Nora va a tocar en un programa de televisión y siempre es la primera vez de algo. Pero es cierto que estoy acostumbrado. Nora ha participado en varios festivales, concursos, conciertos y claro, yo siempre mirando desde atrás, ella en el plató, delante del público, se siente muy tranquila, muy cómoda y eso me transmite tranquilidad. Claro. Y así es como estoy ahora. ¿Y de dónde o de quién le viene la pasión por la música? No, de mi parte, bueno, la parte cubana, la cubanía que tenemos todo en la sangre, ahí, claro. Bueno, hay que decir que ella está bien en la música clásica, no en la música popular. Podríamos decir que desde pequeña ella estuvo cuando estaba en la barriga con la madre, le ponía música clásica, Mozart sobre todo, y ya después cuando fue más pequeñita, cuando era 3 años y medio, pidió tocar el piano, entonces la introducimos en el mundo del piano, lenguaje musical, ahí fue sus inicios. Después al cabo de los 2 años, comenzó con guitarra clásica y ya a los 8 años hizo técnica vocal. Pues qué maravilla, pues lo que queremos es ver a Nora en acción, así que vamos a desearle mucha suerte porque Manu ya la va a presentar. Mucha suerte. Muchas gracias. Mira, cuando hay excelencia hasta en el público hay que decirlo, de los mejores aplausos que se han hecho aquí desde que empezó Tierra de Talento, ¿verdad? Os lo digo, hay que reconocerlo, queridos miembros del jurado. Ojalá tuviera yo estrellas para encenderlas de aquí para allá. Voy a ir contándoos cosas. Ya ven, difícil de esconder y no queremos esconderlo. Felices cada vez que aparece el piano sobre el escenario de Tierra de Talento. La siguiente participante tiene 11 años. Viene de la Zubia, Granada. Pero, ahí voy, 28 premios internacionales. Ha actuado como solista en teatros de Rusia, Letonia, Croacia, Italia, Lituania, Reino Unido, Polonia, media Europa y medio mundo, para que nos entendamos. Y es que quizás por culpa de eso, además del piano, también domina con 11 años con soltura 5 idiomas. Dios. Ella viene hoy a regalarnos una pieza maravillosa de Liszt. Ella viene a hacernos soñar de amor. Ella es Nora Wanton.
11 años, ¿eh? Los niños, ¿cómo pueden tocar así? Increíble. Tiene mucho mérito tocar eso así con esa edad. Hace cosas muy avanzadas. Querida Nora, enchanté, bienvenida, felicidades. Pues creo que estoy deseando escuchar a nuestro jurado. Yo tengo aquí el desafío de Nora, por si en algún momento quieren saberlo, y no vamos desencaminados con el desafío porque tenemos información. Pero, Nora, solo una pregunta. Además del piano, sé que últimamente hay un instrumento que te apetece mucho empezar a tocar, pero que tus papis te están diciendo como que te esperes un poquito, que vamos a centrarnos en el piano, que ya habrá tiempo. ¿Cuál es ese instrumento? El violín. Querido Jesús Reina, ¿qué le decimos a Nora? ¿Qué le decimos a Nora que está a punto de además de Que pianista, empieces ya. ser violinista? Empieza ya, que tú puedes con eso y con más. Vale. Tienes muchísimo talento Muchísimas gracias. y verdaderamente ha habido muchísimas cosas que me han gustado mucho de cómo tocas. La dulzura con la que tocas, el tiempo que te tomas para modular, muchas cosas súper buenas. Me gustaría decirte algunas cosillas. Vale. Y no es mi trabajo, verdaderamente lo que te voy a decir es una sugerencia y son cosas que luego tus maestros tienen que ver cuándo aplicarlo, ¿no? Pero tienes una madurez musical muy avanzada y hay aspectos técnicos que no están yendo ahora mismo con esa madurez musical. Y hay dos cosas que yo he visto concretamente en esta hora, ¿vale? Las comparto contigo. Cuando en el piano se escribe una melodía en el registro del medio, es porque ese registro suena más que el agudo. Entonces, si le das muy fuerte a la melodía, suena martillada. Vale. Entonces tienes que tratar, en vez de darle más fuerte a la melodía, para que no suene, para que no se machaque, tocarlo agudo más piano, que es muy difícil. Eso requiere de mucho tiempo, pero creo que si vas por ahí va a ser mucho más agradable para ti y para los demás. Y después el pedal tiene que estar relacionado con la acústica. Entonces, si ves que el sonido no permanece mucho tiempo en la sala, pues utiliza más pedal. No tienes por qué usarlo siempre igual, no siempre rítmicamente, porque si no se puede cortar un poquito la frase. Y si me puedo permitir el lujo de pedirte que empieces otra vez la obra y que no marques tanto la voz de en medio, que aligeres la voz de arriba y y que no cambies el pedal sobre el compás. ¿Es mucho? No pide nada. ¿De una? No, Nora, ¿verdad? ¿probamos? ¿Sí? Pues venga. No pides nada tú.
Florenia Leeds, tengo que decir a Sala que está encendida la estrella de Jesús Reina. No paro de tocar Leeds hasta que no la encienda calle. Nora. Un fuerte aplauso para Nora, que nos ha regalado de nuevo el principio. Nora, creo que has plasmado perfectas las indicaciones de Jesús. Su estrella está encendida. Gracias de nuevo, ¿eh? Cada vez que te escuche tocar te lo agradeceré, porque es un regalazo. Es que es muy difícil. Lo que acaba de hacer ahora mismo es muy difícil. Te iba a decir, digo, la has puesto en casi en el brete de eso. Es como ir conduciendo y tener que estar pendiente del semáforo, del stop, del paso de peatones, del cambio de marcha, de todo a la vez, y lo ha hecho. Sí, es así, es very difficult. Eso, y lo iba a decir así, pero se me ha pasado. Bueno, pues Nora, aplicada, además de pianista, aplicada alumna, que ha aceptado la sugerencia de Jesús. Sí. Resultado inmediato en su estrella. Y vamos a escuchar a Carlos Álvarez. Y en la mía también, porque cuando la gente tan joven demuestra esa capacidad de recepción, de metabolización de la información e inmediatamente lo pone a funcionar, significa que hay mucho ahí. Y cuando hay mucho, lo que no podemos hacer es limitar el talento. Así que bienvenida a Tierra de Talento con todas las de la ley. Nora, felicidades. Ya, ojo, qué bonito. Porque, Nora, a ver si es verdad o no. Nora no solamente es que, además de ser ya maravillosa, sigue aprendiendo, creciendo y mejorando, sino que es de esas personas estupendas que ya estaba feliz. Y cuando pensamos que no podía estar más feliz, se han encendido las 5 estrellas y se ha puesto todavía más feliz. O sea, ya tenía una gran sonrisa y ahora ya casi le da la vuelta la sonrisa. Nora, felicidades, las 5 estrellas. Voy a abrirte, porque lo has conseguido tú, la puerta grande de Tierra de Talento. Pero antes tenemos aquí el sobre del desafío. Volveremos a disfrutarte encima de las tablas del Ribera del Guadaira. Volverás un sábado más aquí a Canal Sur, a Tierra de Talento. Ya formas parte de la familia. Y voy con un desafío que este sí lo conozco de antes, porque os decía que tenía guardadas sorpresas y secretos. Tenemos información privilegiada y por ahí van los tiros en este caso. Para tu desafío, querida Nora Wanton, te pedimos que hagas algo que no hemos visto hasta ahora en Tierra de Talento. Queremos que toques 2 instrumentos y cantes en tu siguiente actuación. ¿Te atreves? Sí. Vale. Yo hay veces que un tercio de eso no lo hago. Digo que este desafío jugábamos en Tierra de Talento con información privilegiada, porque además de pianista, Nora, cantas. Sí. ¿Y nos puedes anunciar cuál puede ser el otro instrumento? Toco la guitarra clásica. Wow. Pues piano, guitarra clásica y voz en la siguiente actuación. Eso será en la fase de desafío. Se lo lleva de la mano y cruza nuestra magnífica pianista la puerta grande de Tierra de Talento. Desde la Zubia, Granada. Bienvenida, Nora. Muchas gracias. Todo tuyo. ¿Veis cómo todavía teníamos cosas guardadas? Por un lado me lo esperaba porque sabía que lo iba a hacer muy bien, pero cuando Carlos ha pulsado la última estrella he sentido como un subidón y me he sentido muy alegre. Cuando toca la segunda vez, a Jesús le ha gustado mucho, ¿no? Pero a mí desde el primer momento me ha gustado su sonido, ¿no? Es una mujer pequeñita que está ya formada para subir al escenario y dar una respuesta que sea artística y eficiente a la vez. Ha merecido la pena venir al programa, estoy muy contenta. Y lo que yo quería ver es si ya estaba preparada para empezar a dar el paso a convertirse en una gran artista. Y yo creo que lo ha demostrado. Mi desafío, digamos, es un poco, digamos, que 3 cosas a la vez en una misma gala. Pero creo que lo puedo conseguir.
y creo que quizás paso a la semifinal.